Un verdadero estratega comercial tiene una mentalidad customer-centric. Vender es fácil. El cliente te dirá cómo tienes que venderle. Mira, perder contra la competencia simplemente es evidencia de que no tengo una propuesta de valor relevante para el cliente. ¿Cómo un directivo debería investigar a la competencia dentro de una cuenta? Porque toda esa investigación la hacemos para ver cómo podemos servir mejor a ese cliente. Y servir mejor a ese cliente significa generar impacto. Es algo ilógico que a veces compañías pagan miles de dólares para hacer un focus group, una investigación de mercado, ¿verdad? Cuando ni siquiera han escuchado su fuerza de ventas que nos dice cómo neutralizar a la competencia. Muy buenas, gente, estamos acá en un nuevo episodio de Sistema de Ventas Predecible, el podcast de Pipeline Business School. Mi nombre es Carlos Macías y estoy, como no, con nuestro director de estrategia, Jorge Conde. ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien, Carlos y comunidad. Contento como siempre de estar aquí en este espacio para intercambiar ideas sobre cómo crecer, escalar nuestros ingresos en las compañías. Exacto, y en este episodio vamos a causar mucho valor porque vamos a hablar de un tema que a todas las compañías les pasa y es la competencia. Entonces iniciamos hablando justamente de ello. Jorge, ¿la competencia es importante? Muy, muy importante. Porque mira, la competencia pone en evidencia dos cosas a nivel comercial. Primero, nos recuerda que estamos en una economía de libre mercado, que somos seres humanos libres para poder crear productos, servicios, soluciones que satisfagan el mercado. Y la competencia es evidencia de eso, de que tenemos libertad. En otras latitudes y en otras épocas, esta libertad no existía. Había un solo proveedor, que era el proveedor del Estado, punto y se acabó. Hoy tenemos la libertad y esta libertad nos permite ser ricos, prósperos, abundantes, tanto si eres vendedor directivo o eres el fundador de la empresa. Y lo segundo, y muy importante, queridos colegas, es que cuando hay un mercado donde hay muchos competidores, eso significa que tenemos una demanda de mercado validada. Significa que hay un mercado que requiere, que necesita, que gusta de esas solución, producto, servicio, que se ofrece por 20, 40, 50, 2,000 competidores dentro del mismo mercado. Así que, si uno lo ve de esa manera, no lo ve desde el victimismo, soy víctima de la competencia. La desgraciada competencia me está quitando clientes, sino lo veo como una oportunidad. Hay una demanda validada, hay un mercado que requiere esto para su día a día y busco hacerlo mejor que la competencia, entiendo a mi competencia, entiendo a mi cliente. Ahí es cuando comienzo a ganar el juego de las ventas. Un verdadero estratega comercial tiene una mentalidad customer-centric. ¿Qué significa una mentalidad customer-centric? Significa que él está en función de entender en profundidad qué es lo que requiere realmente el cliente, cómo usa ese producto o servicio, qué necesita realmente el mercado, su usuario final dentro de la compañía. Y a partir de ahí, lo que hace un buen estratega cuando tiene enfrente muchos competidores es entender cómo 10, 20, 30 competidores resuelven ese problema y entiende qué no están haciendo ellos, que el mercado necesita, que el cliente necesita, y ahí enfoca su diferencial estratégico. Un estratega comercial junior o alguien que no tiene mentalidad estratégica se ve como víctima de la competencia. Un verdadero estratega dice, aquí hay una gran oportunidad de mercado, sí, hay 2,000 competidores, pero esos 2,000 competidores están haciendo exactamente lo mismo y yo ya me di cuenta que el cliente espera A, espera B, espera C, espera D y configura la solución con base a lo que el cliente requiere y ahí es cuando empiezan a ganar cuota de mercado de forma ética, de forma responsable, sin atropellar absolutamente a nadie. Entonces, la competencia viene a ser una bendición cuando mi mentalidad está enfocada en encontrar soluciones para ese cliente. Mentalidad customer-centric. Jorge, ¿y por qué varios equipos pierden contra esa competencia aunque tengan el mejor producto como tal? Mira, perder contra la competencia simplemente es evidencia de que no tengo una propuesta de valor relevante para el cliente o de que simplemente no entendí el verdadero problema de negocio del cliente. ¿Sí? Siempre he dicho esto y lo vuelvo a repetir en este episodio. Los vendedores somos investigadores profesionales. Vender es fácil. El cliente te dirá cómo tienes que venderle. Tu único trabajo, el único trabajo de tu operación de ventas, es crear ese ecosistema de confianza dentro de la cuenta
con ese director de compras, director de tecnología, director de marketing, de lo que sea. Crear ese ecosistema para que el cliente nos diga cómo tenemos que venderle, qué es importante para él, cuáles son sus retos, cuáles son sus problemas, cuáles son sus dificultades, qué salió mal en la última compra que hicieron de lo mismo. Si yo configuro ese ambiente y el cliente me dice lo que realmente quiere, va a ser mucho más fácil neutralizar a la competencia. Pero si yo simplemente me comporto como un tomador de pedidos, llego, abro mi PowerPoint, le muestro mi catálogo de productos. Señor cliente, dígame usted qué quiere, qué necesita, 5 GB de RAM, 20 licencias, 40 máquinas, 20 iPads, ¿verdad? Pues obviamente neutralizar a la competencia va a ser muy difícil y sobre todo pues diferenciarme de ella va a ser muy difícil. Así que un gran paso que tenemos que dar para neutralizar a la competencia es ser investigadores profesionales dentro de la cuenta. Me gusta ese tema de la investigación y es cómo un directivo debería investigar a la competencia dentro de una cuenta. Bueno, a ver, investigar a la competencia, digamos que tiene muchas aristas, ¿no? La primera arista es que antes de yo lanzar un producto, una solución, o inclusive con mi portafolio actual, yo debería hacer una investigación de mercado muy robusta. ¿Sí? Investigación local. ¿Qué están haciendo los 2,000 competidores que tengo? ¿Qué espera el cliente? Ver el gap que existe y ahí configurar mi oferta de valor. Además a la investigación local que hacemos, deberíamos investigar globalmente qué están haciendo otras compañías similares en otras partes del mundo. Cuando un cliente viene con nosotros con un problema de propuesta de valor, está perdiendo por precio, está perdiendo market share en el mercado, lo primero que hacemos es hacer una investigación para encontrar el gap local y luego una investigación internacional. Vemos quién es la mejor empresa de lo que el cliente hace en Estados Unidos, en Brasil, en Japón, en Alemania, en Inglaterra, en España. Vemos las principales economías del mundo, vemos a los mejores competidores, e inclusive agendamos llamadas con ellos para que nos vendan, para conocer su oferta. Queremos ver su oferta comercial, queremos ver su discurso, su pitch, cómo califican, cómo prospectan, cómo argumentan valor. ¿Sí? Porque al final, pues tendencias globales son tendencias globales. Y lo que buscamos es entender cómo podemos generar más impacto. Por eso decía al principio, Customer-Centric Mindset, mentalidad de enfoque del cliente. Porque toda esa investigación la hacemos para ver cómo podemos servir mejor a ese cliente. Y servir mejor a ese cliente significa generar impacto. Mejorar sus números de facturación, reducir costos, evitar un costo futuro, ahorrar tiempos, generar impacto. Entonces, eso es lo primero que hacemos. Hacer una investigación y es la primera arista para poder neutralizar una competencia. Lo segundo es ya la investigación que hace como tal el directivo en todo lo que va viendo en el mercado. Cuando una compañía tiene métricas y de repente llevamos, no sé, 6 meses que tenemos una conversión del 25%, por dar un ejemplo, y ahora bajó al 15%. Eso genera una alarma. Y el directivo entra a profundizar directamente qué pasó. ¿Okay? Y la tercera arista es que el vendedor en su día a día se convierte en los ojos de la compañía dentro del mercado. Y aquí tenemos una situación bastante desafortunada. Y es que los vendedores son el rol más importante de una empresa. Y no porque sean vendedores, sino porque simplemente es el rol que más cerca está del cliente. ¿Sí? Es el rol que está todos los días hablando con él, que ve los cambios de industria, que ve cuando la competencia lanza un nuevo producto. Y tristemente, es el rol menos escuchado dentro de una área de ventas. ¿Por qué? Porque se cree que el vendedor cuando habla para quejarse, habla para justificar su ineficiencia comercial. Entonces los directivos, y yo estoy muchos años en el mundo corporativo, también lo hice, como que ignoramos, escuchamos pero no, oímos pero no escuchamos, es la frase. Y eso hace mucho daño porque son los ojos de la compañía en el mercado. Es el rol que más cerquita está del cliente, que nos muestra realmente qué quieren ellos, cómo lo quieren, dónde lo quieren. Entonces, ahí es importante, si no lo estás haciendo hoy, querido oyente, miembro de esta comunidad, hay que hacerlo. Hay que escuchar al vendedor, hay que saber filtrar qué es excusa, qué es real y aprender de ahí. ¿Sí? Cuando hacemos sesiones de consultoría, nosotros entrevistamos a la fuerza de ventas completa, profundizamos, escuchamos llamadas. ¿Por qué? Porque ellos son los que más cerquita están del cliente. Es algo ilógico que a veces compañías pagan
miles de dólares para hacer un focus group, una investigación de mercado, ¿verdad? Cuando ni siquiera han escuchado su fuerza de ventas que nos dice cómo neutralizar a la competencia. Jorge, y tú ahorita mencionaste que era importante averiguar unos datos previos, ¿no? Y eso me hizo acordarme de una frase que tú tienes y es regresar a la escena del crimen. ¿Podrías explicar esa idea y el por qué? Yo siento que es muy importante para este episodio. Sí, mira, a ver, neutralizar a la competencia siempre viene de entender cuál es el problema de negocio real que tiene mi cliente. Y para entender ese problema de negocio real, hay que tener un método de calificación dentro de la cuenta. Y una técnica que casi nunca falla es regresar a la escena del crimen. Que eso significa llevar al cliente a que me cuente cómo fue la última compra de ese mismo producto. Coloco un ejemplo. Carlos, ¿en el pasado ustedes han contratado algún tipo de consultoría para la empresa? Sí, ¿Sí? le hemos contratado. Perfecto. ¿Puedes contarme cómo les fue con esa última experiencia? ¿Qué contrataron? ¿Qué salió bien? ¿Qué salió mal? Entonces, esa simple técnica lleva al cliente a desahogarse. Si le fue mal, pues se desahoga. Si le fue bien, va a decir por qué le fue bien. Y a mí me deja ver como vendedor con qué criterios de evaluación, con qué mentalidad, con qué normas, con qué principios van a decidir esta oferta. Si a mí el cliente me dice, mira Jorge, nos fue relativamente bien, nos entregaron la consultoría, validamos procesos, validamos X, Y, Z, pero nos dejaron un documento de 200 páginas que nadie implementó. Yo ya sé que en el momento de decisión, en ese comité de compras, van a evaluar qué tanto van a implementar la solución que van a conseguir conmigo. Así que si yo soy un estratega inteligente, ofrezco mi consultoría y un programa de implementación. ¿Por qué? Porque el cliente ya me dijo cómo le tengo que vender. Ah, que es que no tenemos el programa de implementación en la compañía. Hay que resolverlo. Hay que buscar una alianza, hay que crear un producto, hay que ofrecer una fase A de ese producto, hay que hacer algo para poder ganar ese negocio. ¿Sí? Porque los clientes nos contratan para resolver problemas de negocio que significan dinero. ¿Okay? Entonces, ser un buen investigador profesional implica llevar al cliente a esa escena del crimen y evaluar el ámbito dentro de la cuenta, porque al final B2B se decide en equipo. ¿Sí? En B2B, rara vez, bueno, de pronto en empresas pequeñas, medianas, decide el fundador, ¿no? El dueño, pero normalmente siempre hay gente que está a favor, está en contra, hay consultas internas, hay revisiones internas y pues tenemos que estar preparados para eso. Jorge, ¿cómo podemos sacar información de las cuentas sin parecer espías o sin parecer intrusivos dentro de esa investigación? Bueno, mira, primero que nada, importa mucho la mentalidad con la cual te paras frente al cliente. ¿Qué crees de ti mismo como vendedor? ¿Cuál es tu autoestima comercial frente al cliente? ¿Por qué? Porque muchos vendedores creen que hacerle preguntas al cliente es ser entrometido, es violar un principio ético, es meterme en lo que no me importa. Lo ven como algo malo y negativo. Pero si tú tienes la identidad correcta como vendedor, ¿qué es esta? Yo soy vendedor, pero soy un solucionador de problemas. Yo vengo aquí contigo, Carlos, porque tienes un problema que te está incrementando los costos de operación, que te está quitando facturación importante, que está disminuyendo tu presencia en el mercado. Y vengo aquí para resolverlo. Si vengo con esa autoestima y con esa creencia, puedo pararme frente a ti, Carlos, y decirte, mira, Carlos, ese problema que tú tienes puede ser que nos demande 2000 horas de consultoría para resolverlo. Pero si yo no tengo la información correcta, si no tengo la data correcta, lo que está pasando al interior, lo que vive tu analista de nómina en el día a día, probablemente pase una de dos cosas. Primero, que te subdimensione la solución, es decir, en lugar de cotizar 2000 horas de consultoría, cotizo 1000. En ese caso, tú vas a perder porque nos vamos a quedar cortos en el proceso, en el programa de consultoría, en resolver ese problema que tú tienes. O lo segundo que puede pasar es que en lugar de cotizarte 2000 horas, que es lo que realmente necesitas, termine con 5000 horas cotizadas y ahí estarías pagando el doble, casi el triple de lo que vale realmente la solución a tu problema, porque simplemente no tenemos la información correcta para poder resolver ese problema de negocio. Así que si tú quieres considerarnos como proveedor, requerimos información de lo que está pasando dentro de tu operación, de lo que sea. ¿Sí?
Cuando te paras con ese mindset, con esa creencia, con esa firmeza, con esa identidad de yo soy un solucionador de problemas para ti, ahí el cliente que realmente tiene un problema de negocio te va a dar la información. Si el cliente no te da la información es porque probablemente hay un problema de negocio. Hay un antojo, hay un deseo, yo quisiera saber cuánto vale. Y ya, si quieres, simplemente envías una cotización presupuestal y no te desgastas con ese cliente. ¿Por qué? Porque mira, también es importante destacar esto. El compromiso del cliente en un proyecto refleja el nivel de dolor, problema de negocio que tiene. Si el cliente no se compromete para contestarte 5 preguntas en una reunión o va a tener una mesa de trabajo de 1 hora, pues lo más probable es que no exista un problema de negocio por dentro. Porque tú, que eres un solucionador de problemas, que tienes la aspirina para el cliente, vas a desgastarte con una cuenta que no está invirtiendo tiempo en ti. Es un tema de mindset. Jorge, y yo he visto que hay herramientas que se utilizan mucho y hay una que tú mencionas mucho que es el Battle Card. ¿Nos puedes explicar qué es, cómo funciona, cómo se construye y cómo aplicarla éticamente? Sí, mira, un Battle Card simplemente es un cuadro comparativo de mi solución versus la solución de la competencia, mi empresa, su experiencia, trayectoria, casos de éxito, números, etcétera, versus los otros competidores que tenemos en el mercado. Y lo que buscan estas herramientas comerciales es simplemente reducir el riesgo de inversión del cliente. Entonces, cuando yo quiero neutralizar éticamente a un competidor, yo puedo crear un Battle Card para el cliente. Decirle, mire, señor cliente, yo llevo en esto 25 años. Mi compañía lleva 50 vendiendo lo mismo. Por acá han pasado clientes como Banamex, Banorte, Bancolombia, Banco del Caribe, etc. Y sabemos exactamente qué ofrecemos nosotros y qué ofrece la competencia. Así que me he tomado el atrevimiento de crearte un cuadro comparativo editable en Excel, editable en Word. Te lo voy a enviar donde te mostramos lo que ofrecemos nosotros, lo que ofrece la competencia, y ya tú vas a hacer tu propio análisis sobre ese documento. ¿Qué estoy haciendo ahí? Estoy influenciando el proceso de compra de forma ética. Obviamente lo que está escrito ahí tiene que ser real. No, a beneficio y real. ¿Sí? Porque si yo le coloco al cliente mentiras ahí, pues genero desconfianza, dicen, no, pues con este proveedor no. Pero si yo de forma ética le digo, mira, es que no, nosotros como empresa te entregamos el doble de soporte, resolvemos un problema de soporte en menos de 5 minutos, la competencia lo hace en 20, te estoy dando una velocidad en tu operación que no puedes desconsiderar. Es algo ético. Por eso, para neutralizar la competencia, pues atrás tiene que haber una compañía que realmente tenga valor, que realmente tenga una oferta de valor relevante, que genere impacto para el cliente. Por eso hablábamos al principio de la mentalidad customer centric. Cuando yo entiendo el problema de negocio de mi cliente, ¿qué es importante para él? ¿Qué significa valor para él? Pues todo mi propuesta de valor cambia. Cuando estoy enamorado de mi producto, ¿sí? Cuando simplemente digo, es que este es el mejor producto del mercado, que nos trajimos un software espectacular de China o nos trajimos una máquina espectacular de Asia y creo que porque tengo la última tecnología voy a resolver ese problema de negocio del cliente, ahí estoy cometiendo un grave error. Mentalidad customer centric. Lo más importante y lo único importante en un área de ventas en una compañía es el cliente. Jorge, y hay un punto muy parecido, es que cuando los productos son parecidos, las compañías tienen beneficios muy similares, ¿cómo hace un equipo para romper ese empate? Si las propuestas de valor pues están muy parejas, todo, ahí tú siempre dices que el vendedor tiene que hacer la diferencia. ¿Cómo el equipo rompe ese empate? Mira, que algo muy importante y es que somos investigadores profesionales. ¿Por qué? Porque yo, a través de esa investigación que hago en la cuenta, a través de esa mentalidad que ya mencioné, obtengo información de qué es importante para el cliente. Que, escuchen esto bien, que reduce el riesgo de inversión de un cliente. En B2B siempre hay riesgo en la inversión. Y lo que hace un área de compras, un directivo, es ver con cuál de los 5 proveedores que tengo, mi riesgo de inversión es el más bajito. Cuando yo tengo esa información, entonces con esa información puedo configurar valor para el cliente. ¿Sí? Puedo ser creativo y configurar valor para el cliente. Nuestra oferta de valor para cada cliente debe ser distinta, porque todas las empresas son diferentes. Aunque resolvamos el mismo problema de, no sé, costo de inventarios en las compañías, cada compañía tiene su propia particularidad. De repente aquí el inventario se roba
en el trayecto China-México y en otra compañía se roba en las bodegas locales. Cada compañía tiene su propio reto y mi oferta comercial tiene que ser relevante para él. Para que sea relevante, necesito altos niveles de información, haber investigado la cuenta, haber profundizado, haber entendido en profundidad el costo del problema de negocio, qué vive, a quién afecta, cómo lo impacta, consecuencias, implicaciones, retos, emociones que se viven cuando hay un problema en una compañía, para que entonces, con esos insights, yo pueda ser creativo y pueda configurar valor para el cliente. ¿Cómo me salgo de esa guerra de precios, de esa competitividad? A través de la creatividad. Probablemente tengas el mismo producto commodity, las mismas toneladas de arena que vende el otro proveedor, el mismo cobre, el mismo hierro que vende, el mismo software, la misma licencia, la máquina exactamente igual, misma referencia, mismo fabricante que vende la competencia. Cuando tú tienes insights, ¿qué puedes diferenciar? Todo lo que rodea el producto commodity. Soporte, atención, implementación, velocidad de respuesta, tiempo de entrega. Pero ¿de dónde viene eso? De toda la fase inicial de investigación. Cuando entiendes eso, puedes diferenciar tu solución. Cuando no lo entiendes, ¿qué te queda? Cerrar con un gran descuento. Entonces, la forma de neutralizar éticamente a la competencia es entender qué es importante para el cliente, que la competencia no lo ha descubierto, no lo tiene ni siquiera en su radar, y tú configurarlo para él. Y cuando hablo de configurar, significa que la solución base que tienes, vuelvo al ejemplo de las máquinas, tenemos una máquina de construcción. Esa máquina de construcción es un commodity, ¿verdad? Pero lo que rodea esa máquina no es un commodity, ¿sí? Mi servicio, mi atención, yo puedo diferenciar. Si, por ejemplo, ese cliente me dijo en una reunión, mira, Jorge, la máquina es espectacular, pero en la última compra que tuvimos, pues nos dieron la máquina y la gente no sabía cómo operarla. Ese insight ya puede diferenciar mi oferta de valor. Yo le digo, mire, señor cliente, te entrego la máquina, te la entrego en 30 días. Pero además a eso, te voy a enviar a 3 de mis mejores ingenieros durante 8 días para que capaciten en mecánica, en funcionamiento, en operación, en mantenimiento a tus operarios. Y cada 3 meses voy a enviarte 3 ingenieros para que refuercen el aprendizaje. Ese pequeño detalle, que probablemente a una compañía que le cueste 3 días de nómina de 3 personas en el cliente, ese pequeño detalle marca una diferencia en la oferta comercial. ¿De dónde vino eso? De la fase de investigación. De ser un investigador profesional. De entender cómo generar impacto, cómo generar valor. Producto commodity diferenciado por una estratega que entendió cómo generar impacto en ese cliente. Ahorita que mencionabas toda, o sea, la fase de diferenciación y todo, me hizo acordarme de una frase que tú dices mucho y es que ahorita en ventas B2B no solo vende el vendedor, sino que tiene que ir respaldado. Y de hecho eso ya lo mencionamos en otro episodio, así que no se los pierdan. Pero entonces mi pregunta es justamente, ¿cómo influye que en ventas B2B ahora venda un equipo que no solo sea el vendedor, sino que está respaldado por su compañía, otra compañía que solo manda al vendedor? ¿Cómo influye eso en el proceso? Total, mira, hoy los negocios en B2B no se ganan solos. Hoy se gana el equipo. Los clientes compran, califican, descalifican en equipo. Y no puede ser, estimado directivo, fundador, que el vendedor esté solo contra el mundo frente al cliente. O sea, eso no puede ser. No va a triunfar, aunque sea un rockstar de ventas y venga de una compañía transnacional, multinacional muy grande, le estés pagando 4 veces más de lo que vale un vendedor normal. Eso no va a funcionar. Ese vendedor requiere respaldo de compañía. ¿Por qué? Porque hoy los clientes están evaluando cuál es su menor riesgo de inversión. Y el riesgo de inversión no se valida, no se confirma con las palabras mágicas del vendedor. El cliente quiere razones para creer. Muéstrame casos de éxito. Muéstrame la experiencia que tiene tu empresa resolviendo ese problema de negocio. Cuando hay que diferenciar una oferta, pues el vendedor no puede hacerla solo. Requiere aprobación del directivo, requiere una mente creativa del director, requiere que el de servicio al cliente se meta y diga, ¿qué hacemos aquí? ¿Cómo le generamos más impacto? ¿Tienen dudas sobre el soporte? Mire, podemos hacer esto, A, B, C, D, lo colocamos en una línea de llamada premium. En lugar de que llame al PBX, línea directa con nosotros, implementamos una troncal SIP para que el cliente se comunique. O sea, ahí se requiere
que un equipo esté respaldando al vendedor. Si eso no está, pues va a ser muy difícil tener un win rate alto, ¿vale? Entonces, es demasiado importante. Repito, hoy los negocios no se ganan solos. Se requiere de trabajar en equipo. Hoy vendemos en equipo. Jorge, y tú siempre dices que en Enterprise el cliente no compra por el beneficio, sino por la reducción de riesgo que pueda haber en la inversión. ¿Cómo podemos utilizar eso a nuestro favor y hacer que eso termine desplazando a un competidor y nos termine dando un beneficio a nosotros? Primero, entender, queridos colegas, que un C-level, el verdadero decisor o decisores de una cuenta, no compran, ellos invierten. El resto de la cadena de valor, el que nos recibió en la primera reunión, el sponsor, el jefe de compras, el jefe de mantenimiento, ellos sí están comprando, están comparando la máquina 1 versus la máquina 2, el software 1 versus el software 2. ¿Ok? Ellos lo están haciendo. Pero cuando esto llega al C-level, ¿sí? El C-level está invirtiendo. Yo voy a colocar aquí $2 millones, $100,000. ¿Qué retorno voy a recibir? ¿Sí? ¿Y qué garantías de ese retorno? Y ahí es cuando el vendedor profesional, el área de ventas madura comercialmente, piensa en cómo le reduzco el riesgo de inversión a mi cliente. Y eso se convierte en un diferencial. Sí, coloco un ejemplo. Mira, nos pasó en una compañía. En ese segmento, es una compañía que vende equipos industriales. En ese segmento, normalmente la costumbre de mercado es entregar tarde los equipos. Es decir, te prometo 30 días, pero es que, ¿qué crees? En China se demoraron en traerme el equipo. En el puerto de Shanghái hubo una revisión extra de aduanas y entonces no se pudo, ¿no? Esta costumbre de mercado. Esta compañía lo que dijo fue, miren, estimado cliente, yo voy a entregarte en 30 días y si eso no pasa, te hago un descuento del 1% por cada día de retraso. Si me demoro 10 días, es 10% de descuento. ¿Sí? ¿Qué estoy haciendo ahí? Reduciendo el riesgo de inversión del cliente. El mismo equipo te lo va a entregar la competencia cuando ellos puedan. El mismo equipo te lo entrego yo, pero tienes una garantía, cliente, y es que si no te entrego a tiempo, hay un 10% de sobrecosto o de ahorro que tú vas a tener frente a la competencia. Claro, por detrás eso está ya organizado en la cadena de valor. Habían equipos en stock, habían muchas cosas, ¿verdad? Pero a eso me refiero con reducir el riesgo de inversión del cliente. Por eso no puede ser un juego de solo el vendedor. Tiene que estar ahí el directivo, las áreas de apoyo, la cadena de valor, gente con mentalidad de hacer que los negocios se ganen. No gente diciendo me pusieron más trabajo, sino gente con esa actitud de somos un equipo, vamos a ganar el juego de las ventas en este mercado. Jorge, y otra herramienta que serviría mucho ahí, ya hablamos también, ya hablamos del Battle Card, otra herramienta que funcionaría en este caso para convencer al C-Level sería el Business Case. Sí, mira, el Business Case es una herramienta para demostrar impacto, para demostrar que soy negocio para el negocio. Y una vez que yo tengo esos insights, que yo ya sé cómo puedo configurar valor para el cliente, ahí es cuando entra un Business Case y le demuestra al cliente en cifras que soy su mejor negocio. Recuerden, la mejor estrategia para diferenciarme de la competencia y para neutralizarla es que yo sea el menor riesgo de inversión. Pero eso se lo tengo que demostrar en cifras. Eso no puede ser simplemente mi opinión. Yo le digo, mira, señor cliente, con la competencia, tu velocidad de soporte es de 5 minutos. Conmigo estás en 1 minuto. Esto representa para ti más llamadas de soporte por día, representa para ti menos gente, más satisfacción de clientes, menor rotación de personal en soporte. O sea, debo llevar a ese punto de construir un buen business case para poder argumentar valor. Argumentar valor no es simplemente dar un discurso bonito, decir que soy mejor que la competencia y menos costoso y que tengo 30 años en el mercado. Argumentar valor es ver cómo mi solución en cifras impacta tu negocio. ¿Sí? ¿Qué problema te resuelvo? ¿En cuánto incremento tu facturación? ¿Cuánto reduzco tus costos? ¿Cuánto puedo reducir tu nómina? Señor cliente, mire, con este software usted va a ocupar solamente el 50% de su equipo de recursos humanos. Tiene un 50% del tiempo que va a liberar para que haga otras cosas, para que desarrolle cultura organizacional, para que haga más campañas internas. O sea, esa es la conversación que tiene un consultor. No, mira, aquí está mi producto, es maravilloso, es un software que está en Gartner y que tiene tal reconocimiento y tenemos 20 años, cómprame. Así va a ser muy difícil neutralizar a la competencia.
Jorge, ahora hablemos de otro suceso en la competencia y de cómo podremos neutralizar la influencia de algún detractor o de alguien que está casado con la competencia y que prefiere mucho la otra competencia y la influencia que él puede tener sobre la decisión definitiva. Eso es algo que puede pasar mucho en B2B. Siempre hay gente a favor, gente en contra. Por eso, para ganar el control de una cuenta siempre hay dos cosas que requerimos. Tener altos niveles de información, tanto de lo que el cliente quiere como lo quiere, y también de lo que está pasando dentro de la cuenta. Y tener altos niveles de relacionamiento dentro de la empresa. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo relacionamiento y tengo información, con eso puedo tomar decisiones a tiempo. Con eso puedo tener conversaciones internamente en mi empresa y también con el cliente. Si yo tengo información de que hay un directivo que está en contra de la competencia, pues puedo tener una estrategia, puedo ir con mi equipo interno de la empresa y decirle, miren, tenemos el caso de Carlos. Carlos tuvo una mala experiencia con nosotros hace 5 años atrás. Debemos crear una estrategia que le demuestre que somos ahora diferentes. Así que tú, Carlos, tú, Juanito, te vas a encargar de ir con Carlos, vas a hablar el idioma técnico de Carlos. Yo voy a inventarme un workshop al interior de la empresa, una mesa de trabajo, lo vamos a incluir. Vamos a mostrarle X, Y, Z. Si te das cuenta, lo que te estoy mostrando aquí es que el vendedor es muchísimo más que un presentador de PowerPoint. Es el líder que va a su empresa, organiza un equipo y lo lleva con él a ganar el juego de las ventas. Y ese líder tiene el respaldo de su equipo, de su director técnico, de sus líderes, para poder hacer todo lo necesario, todo lo que sea éticamente razonable para ganar un negocio de una forma asertiva. Jorge, es muy interesante lo que vienes mencionando y también me lleva a la siguiente pregunta y es, ¿cómo podemos blindar una cuenta para que la competencia no tenga ni siquiera puerta de entrada? O sea, que tenemos que asegurarnos para que tener el control total ya de esa cuenta y que no llegue una competencia inesperada y de hola y se nos arme, digamos, una nueva estrategia, una nueva competencia y que no teníamos prevista. Carlos y comunidad. Para blindar la facturación de un cliente actual y que la competencia no toque a mis clientes, yo debo generar impacto real y constante siempre. Esa era en la cual entregábamos el producto, la solución, el software, la máquina y nos olvidábamos del cliente durante años y aparecíamos en la renovación, esa época se acabó. Hoy estamos en una era donde los clientes están todo el tiempo bombardeados por la oferta de valor de la competencia. Bien sea por el mundo digital, por correo electrónico, por estrategias tradicionales de prospección, por donde sea, estamos en una era porque la economía en los últimos años se ha contraído, ha aumentado el número de competidores y la necesidad de vender ha crecido, por lo tanto, las empresas son más agresivas comercialmente hablando. ¿Cómo blindo eso? Sencillo. Debo estar mes con mes en contacto con mi cliente, generando algún tipo de impacto. Te vendí esta máquina, pero quiero decirte que hay un nuevo software, una actualización que puedes implementarle. Te vendí esta máquina, pero veo en mi sistema que has dejado de usarla en los últimos 3 días. ¿Qué ha pasado? Te vendí esta máquina, pero te quiero ofrecer un mantenimiento gratuito porque eres nuestro cliente. Quiero ofrecerte una capacitación porque probablemente tienes gente nueva en tu empresa. ¿Sí? Yo tengo clientes que venden servicios de tecnología que se inventaron un comité mensual, un comité semanal de rendición de cuentas con el cliente sin que el cliente lo pida. En ese comité llegan con el cliente, le dicen cliente, miren, esto fue lo que pasó en el mes. Tuvimos 30 aciertos, 3 oportunidades de mejora y para esas 3 oportunidades tenemos este plan de acción. Lo vamos a implementar así, así, así y siempre en el plan de acción involucran al cliente. No porque se necesite, sino porque quiero permanecer en contacto con el cliente para ver qué está pasando dentro y qué nuevas oportunidades están sucediendo dentro. Cuando uno hace eso consistentemente durante 3 años, llegas a la renovación con muchos insights, con mucha información para renovar. Cuando no lo haces así, llegas a ciegas a la renovación y pierdes facturación. Aclaro algo. Esto suena muy bonito aquí en el podcast, ¿no? En la realidad, esto requiere una mente enfocada en eso. Si tú esperas, querido directivo o fundador, que el mismo vendedor haga eso, va a ser muy difícil. Se requiere una mente pensando en cómo crezco la facturación de mis clientes.
cómo genero impacto constante. ¿Qué pantallas de humo coloco en el proceso para estar en contacto con el cliente? ¿Cómo obligo a mi cadena de valor que converse todo el tiempo con mis clientes para poder generar impacto y hacerme visible con ellos? Es la única manera, impacto recurrente. Jorge, y hay un tema que siempre está tendencia durante la última época y es la inteligencia artificial. ¿Cómo la inteligencia artificial nos beneficia para tener una mayor tasa de ganar esa guerra de la competencia? Carlos y comunidad, miren, la inteligencia artificial nos da velocidad. Entonces, en términos de argumentación de valor y de neutralizar la competencia, con IA yo puedo tener un mayor nivel de investigación de la cuenta, un mayor nivel de investigación de mi competidor. Puedo crear herramientas de ventas rápidamente, que antes me tomaban meses o años. Por ejemplo, en mi época en el mundo corporativo, pues crear un brochure, eso era un tema de 2 meses mínimo, mientras el copy y la idea y el concepto gráfico, crear un caso de éxito, eso era una cosa de 3, 4 meses, entenderlo, ver qué pasó. Hoy con inteligencia artificial lo puedo crear en minutos, ¿sí? En horas, si de repente no soy tan diestro en IA. Entonces, la inteligencia artificial simplemente me da velocidad para poder servir mejor a mis clientes, ¿sí? Servir mejor a mis clientes también en el nivel de una mejor atención, un mensaje proactivo al cliente. Por ejemplo, en temas de reportes automatizados, hoy por ejemplo con Claude, que tú sabes lo que estamos haciendo al interior, uno puede crear unos reportes maravillosos sin desarrollo de software y con eso servir mejor a los clientes. Una de las cosas que más le gusta a un cliente es mantener informado, ¿sí? No que mi proveedor se olvide de nosotros. Hoy la IA nos permite eso, automatizar flujos y procesos. Pero toda esa IA siempre parte de un mindset que sea customer centric, no product centric. Porque a veces en las compañías, y yo soy el primero en esa lista, tenemos un ego de nuestro producto, ¿verdad? Creemos que nuestro producto es lo máximo en el mercado y que el vendedor es un inepto por no vender tan maravilloso y majestuoso producto que nos inventamos. Y no es así. Los clientes no compran productos, compran soluciones a sus problemas de negocio. Y a veces, miren, nos gastamos 6 meses, decenas de miles de dólares en productos nuevos, ¿verdad? Para luego darnos cuenta que el cliente no estaba listo para ese producto. Pasa mucho con inteligencia artificial, ¿sí? Unas automatizaciones bellísimas, espectaculares, unas cosas de otro mundo, pero el cliente apenas está entendiendo qué es inteligencia artificial. Apenas le contrató una licencia de Gemini o de ChatGPT a su fuerza comercial o a su empresa. A veces pasa eso, nos enamoramos tanto del producto que olvidamos al cliente, y si queremos neutralizar éticamente la competencia, tenemos que ser customer centric mindset. Jorge, y una última pregunta para cerrar, y es, cuando un directivo solo se queda bajando, pues dando descuentos para que termine cerrando y eso, ¿qué va a terminar pasando para ganar esa competencia? O sea, cuando el único recurso de esta cuenta se está disputando entre mi compañía y otra compañía, y solo yo gano cuando doy descuento. ¿Qué le pasa a ese directivo? ¿Qué le pasa a esa compañía? Ok. A ver, quiero darte 2 respuestas a eso. Primero, si el descuento viene porque no tengo nada para argumentar valor o para generar valor al cliente, estoy haciendo un daño tremendo, no solamente a mi empresa, sino al mercado. ¿Por qué? Porque primero que nada, el cliente queda mal acostumbrado. Si yo como cliente te saqué un 30% de descuento, Carlos, en esta negociación, pues yo voy a esperar que en la renovación me des otro 30% de descuento. Al siguiente proveedor que venga le voy a pedir otro 30% de descuento, ¿sí? Y se crea una costumbre de mercado que nos impacta negativamente. Por otro lado, ¿qué mensaje le queda al vendedor? Querido vendedor, no te preocupes. Si no tienes cómo argumentar valor, aquí está papá, aquí está el director de ventas, que te voy a aprobar un gran descuento para que cierres y para que ganes algo de comisión, ¿sí? Y por otro lado, pues a nivel de empresa, pues el impacto es alto porque la mayoría de compañías en la TAM no crecemos porque nos inyectaron 5.000 millones de pesos colombianos o 10 millones de dólares, ¿verdad? Crecemos de lo que vendemos, sacamos un porcentaje de utilidad para seguir reinvirtiendo en el negocio.
hacemos un daño estructural muy grande que limita nuestro crecimiento, que limita que innovemos esa propuesta de valor que nos va a diferenciar de la competencia. Entonces, es muy grave. De repente, una vez no hace daño, pero si ya es una costumbre dentro de la compañía, estamos llevando a nuestra compañía a la muerte empresarial, porque va a llegar un momento donde la compañía va a estar estancada porque ya no tiene más cash para reinvertir en procesos, IA, innovación, y se va a quedar contraída, ¿vale? Ahora bien, puede existir otro caso, y es una estrategia que se llama liderazgo de costos. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que la compañía, desde su concepción, desde su estructura, visión de fundador, visión de junta directiva, dice, nuestra estrategia no va a ser diferenciación de producto, no va a ser crear el producto más sólido, más resistente, va a ser liderazgo de costos. Vamos a hacer la opción más económica del mercado con mayor calidad. Ejemplos de eso hay muchos en el mercado. D1 en Colombia, supermercados D1. Aerolíneas como Viva Airbus en México, si no estoy mal. Viva Colombia en su tiempo en Colombia. Viva Ryanair en Europa. Son aerolíneas que dijeron, mi estrategia de liderazgo de costos. Así que aquí vamos a hacer los más baratos. Y todo es coherente con eso. ¿Qué significa todo es coherente? En el caso de los aviones, no tienen ventanilla. Las sillas, ustedes saben cómo va uno en Spirit o en Viva Aerobús o en Viva Colombia, cómo iba uno, ¿verdad? Súper incómodo. Las oficinas, nada de lujo, nada de que oficina tipo Google, no señor. Aquí es oficina rústica, cumpliendo las normas de ergonomía mínimas que nos pide la ley, computadores súper económicos, ¿verdad? Tiendas de uno, supermercados de uno en Colombia, va uno, no hay lujo ahí, son estanterías compradas en China, súper baratas. El software de caja, tú lo has visto, eso es súper simple, sencillo. 2, 3 empleados, por mucho, y listo. Eso es válido en estrategia comercial, pero no es lo que se inventa el director comercial o el vendedor. Eso es una decisión de compañía, ¿sí? Una visión de empresa. Pues se vale, pero siempre y cuando se ha pensado así desde el principio. Y ahí, pues obviamente se ahorran costos, todo está pensado para siempre estar 10, 20% por debajo del mercado. Liderazgo de costos. Estrategia válida. Claro, listo, Jorge. Y con eso llegamos al final del episodio. Primero que todo, pues agradecerles a toda la audiencia que se quedó hasta el final escuchando. Esperemos haber aportado mucho valor. ¿Algo más que quieras decir para cerrar este episodio? Un consejo que le quieras dejar a ese directivo, a ese CEO que nos está escuchando y dijo, me encantó este episodio? Una frase que les quiero dejar a todos y es: la mayor fortaleza que tendrás en tu empresa no es tu producto. Es que la competencia nunca va a estar tan preparada como tú lo estás. Esa es tu mayor ventaja, porque cuando una persona está preparada, tiene información, tiene data, tiene cifras, con esa información puede tomar decisiones que cambien el rumbo de una empresa, de un negocio. Anótenla porque sé que esa frase les va a impactar demasiado. Jorge, muchas gracias por acompañarnos en un nuevo episodio. Gracias por estar acá, por compartir ese conocimiento, ese valor que con cada episodio queremos dejar. Y pues cierra todo el podcast. Un abrazo a toda la gente que nos escucha. No olviden compartir este episodio con sus equipos, con sus amigos, directivos. Si sienten que ellos están ahorita en un momento donde están perdiendo muchos negocios con la competencia, usted puede sembrar este conocimiento que cuesta un touch en el celular, un clic, y seguramente Dios, la vida, el universo les va a entregar a ustedes más conocimiento en el futuro cercano. Hasta luego, gracias. Hasta luego.